En esta oportunidad estaremos compartiendo la transformación de la fe basada en Génesis capítulo 17, versos del 1 al 5. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Génesis 17 del 1 al 5. Amén. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Gracias te damos, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias por la obra que haces en nuestra vida y en nuestro corazón. Te pedimos que seas tú edificándonos de gran manera y que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros de una forma especial, llenándonos con tu gracia, con tu poder y con la sabiduría de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Imagínese tener 99 años y recibir una promesa divina que parece imposible de cumplir. Esta es la historia de Abraham, un hombre cuya fe fue probada y fortalecida por Dios Todopoderoso. Y su viaje nos muestra, sin importar nuestra edad o circunstancia, que podemos caminar delante de Dios y experimentar una transformación completa. Uno de los aspectos que encontramos en este pasaje es la revelación. El Señor le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Dios todo suficiente. La declaración de Dios a Abraham es una poderosa afirmación de su carácter y de su capacidad, y esta revelación es suficientemente grande para cubrir cualquier herida que tengamos, ofreciendo consuelo, ofreciendo esperanza, ofreciendo fortaleza en medio de las circunstancias difíciles. ¿Cuánto lo creen? Y aquí encontramos también otro aspecto, la promesa que Dios le da a Abraham. A los 99 años, Abraham aún no había recibido su hijo prometido. Sin embargo, Dios le aparece y reitera la promesa que le había hecho antes. Y a pesar de la aparente imposibilidad debido a su avanzada edad y a la esterilidad de su esposa, Dios se presenta como el Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso, asegurando que nada es imposible para Él. ¿Cuántos creen que no hay nada imposible para Dios? Y esta promesa no solamente viene a avivar la fe de Abraham, sino que también reaviva la esperanza en su corazón. En otra oportunidad encontramos al pueblo de Israel en el desierto, en el libro de Éxodo capítulo 16. Aquí el pueblo está en el desierto sin alimentos y Dios provee maná del cielo, demostrando su suficiencia y su cuidado para con su pueblo. Y a través de esta provisión milagrosa, Dios muestra que Él es capaz de satisfacer todas las necesidades de su pueblo, incluso en las circunstancias más extremas. Y el que está cerca, Dios puede satisfacer todas nuestras necesidades. Dios puede satisfacer todas nuestras necesidades. Amén, gloria a Dios. Más adelante encontramos al apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Y Pablo habla de una espina en la carne que le fue dada para mantenerlo humilde. Amén, qué difícil es mantenerse humilde. Y por eso Pablo está con esa espinita. Y aunque oró para que le fuera quitada, Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Verdad? Así que si usted tiene alguna situación por ahí, es una espinita que el Señor le ha dejado para que se mantenga humilde. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso?
Y esa revelación de la suficiencia de la gracia de Dios permite a Pablo enfrentar desafíos con una renovada perspectiva y confianza en la fortaleza que viene de parte de Dios. Hay testimonios de personas con superación personal que enfrenta, por ejemplo, a alguien una enfermedad grave, pero a través de la fe que mantiene en el Señor encuentra fuerzas para superar los tratamientos, enfrentar cada día la esperanza puesta en Dios. La revelación de Dios como todopoderoso, todo suficiente, permite que esta persona confíe en Él independientemente del resultado. Dios está con esta persona, su gracia es suficiente para esta persona. Por eso es que la Biblia dice que le alabemos aún en la cama, ¿verdad? Y habla, no es solamente estar acostado por acostarse, me imagino que se refiere cuando alguien está gravemente enfermo. Y he visto como personas que han ido a parar a un hospital y que están ahí con una situación de salud y que los ha llevado a estar ingresados en un hospital, muestran alegría, muestran el gozo de Dios y pueden compartir con los que están a su alrededor el Evangelio. Amén. Hay organizaciones como Visión Mundial y Compasión Internacional que trabajan en áreas de extrema pobreza o de necesidad, y su misión es impulsada por esa fe en un Dios todopoderoso que puede suplir todas las necesidades, y a través de la labor que desempeñan proporcionan alimentos, educación y esperanza a muchas personas, reflejando la suficiencia y el poder de Dios en acción. Tenemos que tener esa confianza en la provisión de Dios. En momentos de necesidad debemos recordar que Dios es el Shaddai, que puede fortalecer nuestra fe, es el Dios todopoderoso. Y esto significa que confiemos en su provisión y que no caigamos en la desesperación. Si enfrentamos dificultades financieras, podemos orar y confiar en que Dios va a proveer los recursos necesarios, ya sea a través de oportunidades laborales, apoyo de la comunidad o incluso de formas inesperadas. Como uno menos se lo imagina, como uno menos lo espera, Dios va a traer su provisión para la necesidad que estemos afrontando. Amén. Tenemos que renovar la esperanza. La revelación de Dios como todo suficiente nos ayuda a mantener la esperanza viva en tiempos de espera, en tiempos que enfrentamos situaciones que son aparentemente imposibles de resolver. Debemos recordar la fidelidad de Dios en la vida de Abraham, y esto nos puede inspirar a no perder la esperanza. Podemos escribir y meditar en las promesas bíblicas y podemos reafirmar la suficiencia de Dios para nuestras vidas. Dios fortalece también el servicio que prestamos a Él. Para aquellos que sirven al Señor, la revelación de la suficiencia de Dios es esencial. Si usted se siente fatigado o se siente deprimido en lo que hace, debemos recordar que Dios es todopoderoso y es todo suficiente y puede traer esa vida a nuestro espíritu. Tenemos que tomar ese tiempo para renovar esa relación con Dios por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, para llenarnos de esa fuerza que Dios trae y renovar nuestra pasión para el servicio. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Amén. Sí es cierto, ¿verdad? A veces el servicio que se presta al Señor puede traer desánimo, puede traer cansancio, puede traer el hecho de que alguien se moleste. Pero nuestro servicio es para el Señor, no para los hombres. Y la recompensa viene de parte de Dios. Y debemos permitir que Dios renueve esa pasión por el servicio. Amén, hermanos. La revelación de Dios como el Dios todopoderoso y todo suficiente es una fuente inagotable de fortaleza y de esperanza para nuestra vida. Y al igual que Abraham, estamos llamados a confiar en sus promesas, a caminar en fe, sabiendo que Él es capaz de cumplir su palabra. ¿Cuántos creen que Dios cumple su palabra? Y así como Dios cumple su palabra, también provee para nuestras necesidades. No solo transforma la perspectiva que tengamos de las cosas, sino que también nos equipa para vivir una vida de fe, de servicio, en satisfacción delante de su presencia. Otro de los aspectos que encontramos en el pasaje es la comisión que era dada por Dios.
anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Anda delante de mí y sé perfecto, es lo que Dios le dijo a Abraham. El llamado de Dios implicaba una vida de obediencia y de dedicación total a Dios, superando cualquier otra influencia o consejo. Amén. Incluso de aquellos que están cercanos a él. Alguien que estaba cercano a Abraham, ¿quién era? Su esposa. ¿Verdad? Puede ser una mala influencia a veces. Pero el llamado de Dios es superior a las personas que están cerca de nosotros. Amén. Y este llamado afectó su vida, su carácter, de una manera significativa. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es Enoc. En Génesis 5:24 dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Vivió en la presencia de Dios de una manera tan íntima en su comunión que se volvió única. Su vida es un ejemplo claro de lo que significa andar delante de Dios. Daniel vivió en Babilonia, una tierra de idolatría y corrupción, pero siempre mantuvo su integridad y fe en Dios. Amén. Por eso yo no entiendo cuando hay personas que se van para otros lados, para otro país, para otro continente, y dicen es que allá no se hace tal cosa, sino que tal cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien dice allá la gente no se casa, solo se acompaña, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Amén. A pesar de que podemos estar en un lugar como lo estuvo Daniel, lleno de idolatría, de corrupción, él mantuvo su integridad y su fe. En Daniel capítulo 6, verso 10, vemos que continuó orando 3 veces al día, a pesar del decreto que prohibía hacerlo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Daniel vivió continuamente en la presencia de Dios, afectando positivamente su vida y la de aquellos que estaban a su alrededor. Eso es tener convicción. Eso es tener valentía. Amén. Eso es realmente creer en Dios y creerle a Dios. En la vida actual pueden haber profesionales, por ejemplo, un médico que decide practicar su profesión con un profundo sentido de vocación y de ética, recordando que cada paciente es una creación de Dios. Hoy que todo se ha vuelto negocio, ¿verdad? Porque hoy está el negocio de la salud, ¿verdad? Usted va a cierto lugar y le ponen exámenes que no necesita, tratamientos o medicamentos que no necesita, procedimientos que no necesita, porque hay falta de ética, falta de integridad, falta de vocación. Pero su enfoque no solo incluye el tratamiento médico, sino que también el consuelo espiritual, emocional que las personas necesitan, reflejando así la presencia de Dios en su trabajo. En la vida familiar, una madre, un padre dedica tiempo para orar y enseñar a sus hijos los caminos de Dios. Yo espero que mi hijo sea dedicado al Señor, pero no le enseña nada. Integra los principios bíblicos en la vida cotidiana. A través del ejemplo, los hijos aprenden a vivir en la presencia de Dios, desarrollando una fe sólida y activa. Si lo que tenemos en la casa es solamente religión, pero no les enseñamos a una dedicación genuina a Dios, entonces vamos a tener hijos religiosos que cuando crezcan se van a apartar de Dios, porque no han sido cimentados en la palabra de Dios, en la intimidad con Dios, en la relación con Dios. Amén. Damos por hecho de que si somos cristianos y asistimos a una iglesia cristiana, nuestros hijos serán cristianos. Pero es una decisión personal. Pero esa decisión va acompañada del ejemplo, del modelaje, de la enseñanza que demos a nuestros hijos. Amén. También afectó su carácter. Dios le dice, sé perfecto. Dile que está a la par, sé perfecto. Y el mandato de Dios a Abraham de ser perfecto se refiere a tener un corazón íntegro y sincero, sin doblez. Amén. Significa vivir con un deseo genuino de agradar a Dios por encima de cualquier cosa, evitando la hipocresía y la duplicidad. ¿Verdad? Hay personas que son cristianas en la iglesia. Aplauden, cantan, lloran y todo lo demás. Pero saliendo de ahí,
son otra cosa. La perfección humana en este contexto no es la ausencia de errores, ¿verdad? No es que usted no va a cometer errores, es la pureza de intención y la dedicación completa a Dios. Todos podemos fallar, ¿verdad? Nadie es perfecto en ese sentido, de que no va a fallar. Sí podemos fallar, pero el punto es qué tanta intención tengo de estar dedicado a Dios y de hacer lo que Dios me está mandando que haga. David, aunque cometió errores, ¿cuántos creen que David cometió errores? Grandes errores, pero dice la palabra, o la palabra lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 14. Su vida muestra un carácter que, a pesar de las fallas, busca constantemente agradar a Dios y vivir en su presencia. Amén. Josué fue un líder que mostró integridad y fidelidad a Dios. En Josué capítulo 24, verso 15 declara: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Su liderazgo y su carácter influyeron en toda la nación de Israel para seguir a Dios con todo su corazón. Si quiere ser una persona de influencia, comience en su propia vida y comience en la vida de las personas que están cerca de usted, que son su familia. Amén. Tenemos que tener integridad personal. Un empresario puede decidir llevar sus negocios con transparencia y honestidad, rechazando cualquier forma de corrupción. El carácter íntegro no solo lo distingue en su campo, sino que también va a glorificar a Dios y a servir de ejemplo para otros. Una persona que se dedica a servir en la comunidad, que lo hace no por ser reconocido, no por tener protagonismo, sino por un deseo sincero de reflejar el amor de Dios, al trabajar con honestidad y compasión, muestra un carácter transformado por la fe en Dios. Amén. Tenemos que vivir en la presencia de Dios, integrar la oración, la meditación de la palabra de Dios, buscar la guía de Dios en cada decisión y en cada acción que hagamos. Y esto puede incluir tiempos específicos: orar, leer la Biblia, reflexionar sobre cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida cotidiana. Debemos ser íntegros en todas las áreas, actuar con honestidad y transparencia en el trabajo, en la familia, en las relaciones sociales. Y esto significa cumplir con las promesas. Usted dice algo, debe cumplir. Amén. Ser honesto con nuestras palabras y nuestras acciones. Actuar con justicia y misericordia. Antes, cuando alguien hacía un trato con otra persona, solo se daban la mano. Y el darse la mano estaba comprometiéndose a cumplir lo que estaban diciendo. Ahora tienen que ir a un abogado, a un notario y firmar papeles y aún así no lo cumplen, ¿verdad? Pero Dios nos manda a ser íntegros. Amén, hermanos. Tenemos que buscar la satisfacción en Dios, encontrar alegría y propósito en la relación con Dios, en lugar de las circunstancias externas, ¿verdad? Hay gente que busca esa alegría en una fiesta, en un carnaval, en las drogas, en cualquier otra cosa. Pero tenemos que agradecer a Dios en todas las situaciones, buscando contentamiento, buscando paz a través de su presencia. Por eso Pablo dijo: he aprendido a contentarme, o he aprendido a estar contento. ¿Cuántos han aprendido a estar contentos? Hay unos que amanecen amargados y se acuestan así, o amanecen sin ganas y así pasan todo el día. Pero tenemos que encontrar esa alegría y el propósito en la relación con Dios, inspirar a otros, ser un ejemplo para otros en cómo vivir una fe de integridad o una vida en fe con integridad. Y esto puede incluir discipular a otros. ¿Cuántos están discipulando a alguien más? Gloria a Dios, ¿verdad? Enseñar lo que aprendiste, viste y oíste, eso enseña a otros. Amén. Compartir testimonio de cómo Dios ha obrado en nuestra vida, animar a otros a vivir en la presencia de Dios. ¿Cuántos están animando a otros? No es que los va a regañar, ¿verdad? Y los va a querer obligar a que vivan en la presencia de Dios. Motívelos adecuadamente, inspírelos.
El llamado de Dios a Abraham es un llamado para todos nosotros a vivir una vida de integridad y de fe constante en su presencia. Al andar delante de Dios y buscar ser perfectos en nuestro carácter, no solamente estamos honrando a Dios, sino que también podemos impactar positivamente a quienes nos rodean. Que cada uno de nosotros debemos comprometernos a vivir de acuerdo a esa vocación del llamamiento de Dios, permitiendo que la luz de Cristo brille a través de nuestras acciones y de las decisiones diarias que tomamos. Otro aspecto que encontramos en este pasaje es la sumisión. La sumisión es algo contradictorio en la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Ser sumiso y mostrar esta humildad es como decir ser tonto en la sociedad actual. Abraham se postró sobre su rostro, dice Génesis capítulo 17, verso 3. La respuesta de Abraham a la alta vocación de Dios o al llamado de Dios sobre la importancia de esto nos enseña un espíritu humilde y quebrantado. Al inclinar su rostro, Abraham muestra una actitud de profunda reverencia y sumisión, una respuesta que contrasta con la jactancia de algunos descendientes de Abraham, ¿verdad? Dios quiere que seamos humildes. Amén. Diga que está a la par, Dios quiere que seamos humildes. En Éxodo capítulo 3, versos 5 y 6 encontramos a Moisés. Cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente, ¿qué hace? Se quita las sandalias y escondió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y este acto de sumisión y reverencia permite a Dios revelarse a él y llamarlo a liberar o a ser el libertador del pueblo de Israel. Otro personaje que encontramos está en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10. Ahí encontramos al joven Samuel. Al escuchar la voz de Dios por primera vez responde con humildad: habla Jehová, porque tu siervo oye. Su disposición a escuchar y aprender permitió que Dios lo usara como el profeta para el pueblo de Israel. Más adelante encontramos a Jesús en Lucas capítulo 22, verso 42. En el jardín de Getsemaní oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La sumisión de Jesús al plan del Padre, a pesar de su agonía, es el mayor ejemplo de humildad y de obediencia que tenemos que seguir. Muchos líderes cristianos han mostrado sumisión y humildad en su vida. Por ejemplo, Billy Graham fue conocido por su integridad y humildad. Siempre dio crédito a Dios por su éxito. Nunca buscó la gloria para sí mismo. Y su ministerio impactó a millones por reflejar una vida completa de dependencia y sumisión a Dios. Una persona que está enfrentando una enfermedad terminal puede decidir integrar su situación a Dios, confiando en su voluntad y su propósito, en lugar de amargarse, en lugar de decir: ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo soy esto? ¿Y por qué Dios me está castigando? Sino que vivir cada día con gratitud y paz, testificando a otros sobre la esperanza y el consuelo que encuentra en Cristo Jesús. Tenemos que practicar la oración diaria, inclinarnos en humildad ante Dios, reconocer nuestra dependencia de Dios, pedirle a Dios que nos guíe, que nos enseñe. Tenemos que buscar su sabiduría y su dirección en todas nuestras decisiones. Tenemos que cultivar una actitud de escucha activa a la voz de Dios, algo que se ha perdido actualmente, escuchar, ¿verdad? Usted le dice usted dice algo a alguien y la otra persona puede ser que le diga que sí. Y después usted le pregunta por esa situación. Yo no me acuerdo, le dice. ¿Cuál es el problema? No hay una escucha activa. Todos están escuchando tantas cosas que no escuchan nada, ¿verdad? Están viendo el celular, están viendo las redes sociales, están viendo la televisión, están escuchando tantas cosas que no tienen una escucha activa.
Y tenemos que tener esa escucha activa principalmente para con Dios, para lo que Dios nos dice por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de los consejos que Dios nos da. Estar dispuestos inclusive cuando la dirección de Dios esté desafiándonos con nuestras propias ideas o planes. Quizás lo que Dios le diga sea contrario a lo que usted estaba pensando, pero tenemos que estar dispuestos a obedecerle. Tenemos que recordar nuestras limitaciones, admitir nuestras debilidades y necesidades buscando fortaleza y provisión de Dios. Y esto puede incluir buscar apoyo espiritual y emocional en la iglesia y no tratar de enfrentar las dificultades solos. ¿Para qué está la iglesia entonces? Para que juntos podamos enfrentar las circunstancias adversas, para que nos apoyemos en oración, para que intercedamos los unos con los otros, para que tal vez no tengamos suficientes palabras como las tienen muchos, pero con solo estar ahí, usted tiene el apoyo de alguien que está caminando en fe. Amén. Amén. Tenemos que servir a otros con un corazón humilde. Dígale que está cerca, tenemos que servir con humildad. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que cuesta, ¿verdad? Servir con humildad cuesta. Amén. Servir por servir no hay problema, pero servir con humildad es difícil. Y esto puede ser voluntariado, ¿verdad? En la iglesia usted dice, yo quiero servir al Señor en lo que sea. Pónganme a lavar los baños y yo ahí soy feliz, ¿verdad? Y eso lo hemos tenido en los retiros que hemos realizado en años anteriores. Las personas iban a lavar baños y no crean que estaban limpios, ¿verdad? Si los lavaban porque realmente estaban bien sucios. Tenemos que ayudar a los necesitados, poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. La sumisión de Abraham al postrarse sobre su rostro nos muestra que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad. Diga conmigo, humildad. Y en la dependencia total a Dios. Un corazón humilde y quebrantado es receptivo a la voz de Dios y es abierto a la dirección de Dios. Y al cultivar esa actitud en nuestras vidas, no solo crecemos espiritualmente, sino que también permitimos que Dios obre poderosamente a través de nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios obre a través de su vida? Amén. Tenemos que buscar la humildad de corazón, esa quietud de espíritu, para discernir el más leve susurro del Espíritu Santo, hablando a nuestro interior, y seguir su guía en obediencia y confianza en el Señor. Otro aspecto que encontramos en este pasaje es la transformación. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y es parecido, dice usted. Si lo único que se le agregó es una letra, ¿no? O no, dos letras. Dos letras se le agregaron, pero dice lo mismo casi al pronunciarlo, ¿no? Sí, pero tiene un significado diferente. Cuando Dios le cambia el nombre a alguien, hay otros personajes que también Dios les cambió el nombre. Es porque los está transformando. ¿Cuántos han sido transformados por el Señor? El cambio de nombre de Abraham a Abraham simboliza una profunda transformación de carácter y de propósito. Abraham significa padre enaltecido. Y al convertirse en Abraham, es padre de multitudes. Y refleja una nueva misión y las promesas de Dios en su vida. Esta transformación es el resultado de su completa rendición y obediencia a la voluntad de Dios. Una rendición que siempre trae consigo un cambio completo de naturaleza. Otro ejemplo lo encontramos en Jacob. Su nombre fue cambiado a Israel. En Génesis capítulo 32, verso 28, Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y esto significa el que lucha con Dios. Y este cambio se produce después de que Jacob lucha con el ángel y se rinde completamente a la voluntad de Dios. Jacob pasa de ser un suplantador a ser un príncipe de Dios, con un propósito renovado y una relación más profunda con él. Luego encontramos a Saulo que se convierte en Pablo. En Hechos capítulo 9, Saulo es un perseguidor de los cristianos. Se encuentra con Jesús en el camino a Damasco. Su encuentro es
transforma su vida completamente. Y Saulo se convierte en Pablo, un apóstol fervoroso del Evangelio. Su transformación ejemplifica una vida rendida a Cristo y puede ser radicalmente cambiada y usada para grandes propósitos en el reino de Dios. Otro de los ejemplos que está fuera de la Biblia y está más para acá es la conversión de C.S. Lewis. No sé cuántos lo han escuchado, lo conocen o han leído algo acerca de él o han visto algo de sus libros que ha sido llevado a la pantalla. Inicialmente era un ateo, experimentó una profunda transformación tras la conversión al cristianismo. Su rendición a Cristo no solo cambió su perspectiva y carácter, sino que también lo llevó a convertirse en uno de los más influyentes apologistas cristianos del siglo XX, escribiendo obras que han impactado a millones de personas. Otro ejemplo que encontramos es a Nicky Cruz. ¿Cuántos han escuchado acerca de Nicky Cruz? Un ex líder de una pandilla violenta de Nueva York. Experimentó una transformación radical al conocer a Cristo a través del ministerio de David Wilkerson. Su vida pasó de estar marcada por la violencia y el odio a ser un evangelista apasionado que comparte el evangelio y redención y esperanza en Cristo. ¿Usted recuerda? Por lo menos si lo leyó en un libro o lo vio en la película, cuando David Wilkerson lo evangeliza o está compartiendo el evangelio y él le dice que lo va a hacer pedacitos. ¿Cuántos de ustedes hubieran enojado por eso? Ya estoy compartiendo el evangelio y me está diciendo que me va a hacer pedacitos, ¿no? Pero ¿qué le dijo David Wilkerson en respuesta? Cada pedacito te va a decir que Dios te ama. Amén. Mire, ahí le cortó todo y se convirtió en un evangelista hasta la fecha. Tenemos que practicar la rendición diaria de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esto puede implicar comenzar cada día en oración, en entrega, pidiendo a Dios que guíe nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestros pensamientos. Tenemos que adoptar una nueva identidad en Cristo. Reconocer que como criaturas en Cristo, de acuerdo a lo que dice la segunda carta a los Corintios 5:17, nuestra vieja forma de vivir y pensar debe ser transformada por la renovación de nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12, verso 2. Renovados, transformados. Y esto incluye dejar atrás hábitos, actitudes y comportamientos que no honran a Dios. Tenemos que compartir nuestro testimonio de transformación con otros. Al igual que el apóstol Pablo, nuestra historia de cambio debe inspirar y animar a otros a buscar y a experimentar su poder transformador, además de servir en la iglesia con un corazón renovado y dispuesto para ser usado por Dios. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros el fruto del Espíritu, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Vivir vidas que reflejen el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Esas son señales de transformación auténtica. Amén. Y algo para lo que podamos reflexionar. La transformación de Abraham en Abraham es un poderoso recordatorio de que la rendición completa a Dios trae consigo una renovación completa de nuestra identidad y de nuestro propósito. Al rendirnos al Espíritu Santo, al rendirnos al Señor, somos transformados a la imagen celestial, a la imagen de Dios, reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas diarias. Y esta transformación no solo beneficia nuestra propia vida, beneficia e impacta a las personas que están rodeándonos, mostrando el poder de Dios para que también esas vidas sean transformadas, esas vidas sean cambiadas, que cada uno de nosotros pueda buscar esa transformación continua, viviendo plenamente en la nueva identidad que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la historia de Abraham
nos invita a que podamos reflexionar sobre nuestra propia vida de fe y nos podemos preguntar, ¿estamos caminando delante de Dios con integridad y con humildad? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos caminando delante de Dios con integridad y humildad? La otra pregunta que podemos plantearnos, ¿estamos dispuestos a rendirnos completamente para ser transformados? Amén. Qué difícil, ¿verdad? Poder dar una respuesta a estas preguntas. Pero no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Busquemos la presencia de Dios. Dediquemos tiempo diario a la oración y a la meditación de la palabra. Vivamos con integridad. Esforcémonos por actuar con honestidad y pureza en las decisiones que tomamos. Practiquemos la humildad. Reconozcamos cuáles son las limitaciones que tenemos. Busquemos la guía de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Rindámonos a Dios. Entreguemos nuestras preocupaciones y planes al Señor, confiando en su voluntad y en su sabiduría. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a rendirse al Señor en esta hora y a venir a Él con humildad, dejando que el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros y que pueda producir en cada uno de nosotros esa transformación que necesitamos? Le invito a que se ponga en pie en esta hora. Padre, venimos delante de tu bendita presencia, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. Que tu Espíritu Santo venga ministrándonos, Señor, en esta hora, haciendo esa obra transformadora en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que seas tú, Señor, llevándonos a tu presencia, Señor. Y que así como hemos visto esa transformación en la vida de Abraham y de otros que están en las Escrituras y otros contemporáneos, que también nosotros seamos transformados con poder y gloria, y que te sirvamos, Señor, en completa obediencia a ti, con el gozo que trae tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Llena, Señor, este lugar con tu presencia. Trae esa visitación a cada corazón y que podamos experimentar ese gozo de tu Espíritu fluyendo, Señor, en nuestro interior, en el nombre de Jesús.